Una noticia que acaba de trascender hace algunos minutos, que el reelegido presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha convocado una reunión de urgencia sobre la seguridad y también para el mantenimiento y la defensa del orden constitucional de la nación. Las autoridades además informan sobre la detención de presuntos organizadores de las violentas protestas, al tiempo que la indignación ciudadana está aumentando por la brutalidad que emplean los agentes del orden que están desplegados en todo el país. La situación es muy crítica, tenemos a un compañero siguiendo este asunto muy de cerca, se trata de Boris Kuznetsov, hablamos con él en directo. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Vemos que el presidente Lukashenko toma medidas de urgencia y también la tensión está aumentando en Bielorrusia, sobre todo por la dureza con la que se están aplicando las fuerzas de seguridad. Pues sí, parece que ahora las autoridades han decidido reforzar otra vez la presencia de los uniformados en diferentes ciudades. Así, por ejemplo, hay informes sobre el envío de un convoy militar al centro de la capital, a la ciudad de Minsk. Así también las críticas principales son principalmente estas, que hay una excesiva aplicación de la fuerza por parte de los policías. Así podemos destacar que los propios policías han admitido que en la ciudad de Brest los agentes del orden público abrieron el fuego contra los manifestantes que, según la información de la policía, querían atacarles con armadura. Asimismo, también los resultados de la jornada de la noche son siguientes: aproximadamente 1000 detenciones, también decenas de heridos, y pues Alexander Lukashenko ha decidido convocar una reunión de urgencia, una reunión extraordinaria, y él ha declarado que hace falta proteger a los ciudadanos y también proteger al orden constitucional. Asimismo, también podemos destacar que las autoridades han evaluado que los disturbios han costado al presupuesto casi $200.000 en lo que se refiere al daño provocado por los disturbios en la ciudad de Minsk. También podemos decir que esa jornada ha sido marcada otra vez por la utilización de balas de goma, de gases lacrimógenos por parte de policía para dispersar a las personas, y pues también podemos destacar que hubo muchos informes sobre los ataques a los policías, sobre los ataques de los policías a los periodistas. Hubo muchos informes de que los periodistas recibieron golpes, y también los uniformados indistintivos rompían sus cámaras a pesar de que ellos llevaban las tarjetas de acreditación. También podemos decir que hay muchas críticas de lo que está sucediendo ahora en Bielorrusia por parte de otros países. Así podemos decir que el canciller de Lituania ha declarado que muy pronto podremos conocer la declaración de Svetlana Tikhanovskaya, quien abandonó recientemente el país. Vamos a recordar que es opositora y que también todo fue una sorpresa para muchos su marcha del país, y también hay sospechas por parte de su sede electoral que todo se realizó bajo la presión de las autoridades. Así también podemos destacar que las autoridades bielorrusas por su parte han reclamado que han detenido al supuesto coordinador de las manifestaciones. Así, en la mochila de la persona detenida, del sospechoso, han hallado aproximadamente $10.000. Sin embargo, los medios han podido entrar en contacto con el cónyuge del detenido, y así su esposa explicó que simplemente es un vendedor de coches y tenía el dinero porque acababa de concluir un negocio tras vender un vehículo. Pero también podemos decir que hace falta esperar también cómo va a desarrollarse la situación. Así también vamos a recordar que para viernes está programada la reunión especial de la Unión Europea, donde también va a ser tratado el tema de lo que está sucediendo en Bielorrusia. Pues seguiremos muy atentos al desarrollo de todos los acontecimientos, a esa reunión de urgencia que ha convocado el propio Lukashenko, también a esa declaración que se está esperando de la principal opositora desde Lituania. Muchísimas gracias, Boris, por este reporte. Venezuela se está reconstruyendo, y eso solo puede comenzar a partir de que comience la transición democrática. Es un momento importante para el mundo. No debemos permitir que las fuerzas destructivas del socialismo y del comunismo repitan los horrores del último siglo. Hola, ¿qué tal a todos? Estas son las noticias del momento. Despliegue de marines en puntos remotos del país venezolano.
Oficiales del Cuerpo de Marines del Comando Sur han propuesto una estrategia que estaría permitiendo enviar a tropas desplegadas en remotas islas cercanas al Caribe, como si estuvieran esperando tener un conflicto bélico en la zona. El gobierno de Nicolás está siendo monitoreado desde hace meses por el Comando Sur. Nuestras operaciones no han cesado. A veces se trata de buques por las costas venezolanas o naves muy cerca del espacio aéreo y también de tropas en las fronteras que se encuentran en menos de una hora en vuelo en helicópteros Apaches o quizás hasta mucho menos. Todo esto es para dejar a Nicolás sin dinero ilícito, pero también se cree que es para realizar alguna acción un poco más allá. El operativo, que incluye más barcos, aviones y buques de combate en el litoral, naves marítimas de la Guardia Costera y gente de una brigada de asistencia a fuerzas de seguridad, según ha anunciado Otron, cuentan con el apoyo de 22 naciones, entre ellas Colombia. Ahora se incluye también el país de Brasil, los cuales están anticipando la necesidad de realizar una acción militar contra el régimen Nicolás por sus constantes contactos con los grupos del Medio Oriente. Oficiales del país norteamericano han propuesto una operación logística que podría mantener abastecida a las tropas desplegadas en distantes islas del Caribe para reaccionar ante un hipotético conflicto bélico en esa zona. Todo eso es pensando quizás en que algunos buques del Medio Oriente pudieran estar llegando hasta allá siendo escoltados por aviones de combate o por algunos buques de combate. El Comando Sur está preparado para todo y también está preparándose quizás para tomar algunas costas venezolanas y así poder desmantelar definitivamente algunas pistas clandestinas con el objetivo de remover todos esos operativos de grupos no deseados que venden mercancía ilícita y la distribuyen en el mundo entero. El almirante Craig Feller del Comando Sur desde entonces ha dicho que apoya una salida constitucional en el país venezolano, pero debido a que Nicolás parece no querer realizar nada de eso, se evalúan opciones militares. Craig Feller solamente está a la espera de que el presidente estadounidense Trump tome la decisión. No amenazarán nuestras ciudades, no envenenarán a nuestros hijos, no infiltrarán nuestras fronteras. Les vamos a hacer frente y poner a todos tras las rejas si tienen suerte. Washington ya le ha puesto un precio a varios cabecillas de Nicolás, incluyéndolo a él, con $15 millones y cargos de la DEA. Sería el siguiente paso en la presión al país venezolano, la cual es mover barcos hacia el Caribe venezolano para buscar algún tipo de reacción mientras continúan de manera paralela con una comunicación con los militares venezolanos para poder emprender un movimiento interno que ayude a lograr la salida de Nicolás del Palacio de Miraflores. Pero no solamente con estos militares, sino también con todo el grupo de apoyo del país brasilero y el de Colombia, que desde la frontera se estarían ayudando, y por supuesto el Comando Sur. No veremos a un Comando Sur desplegar toda su artillería y desplegar todas sus tropas hasta que Nicolás sea primero sacado del Palacio de Miraflores. El Comando Sur estaría entonces en la transición. Continuamos con más información del momento. Se estaría discutiendo preámbulo de acciones militares al país venezolano. Mucha atención, el comandante de las Fuerzas Navales del Comando Sur del país estadounidense ha recibido a representantes de la Armada de Chile, Brasil y el país colombiano para discutir así el preámbulo de unas acciones militares en el país venezolano. El máximo representante de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, ha condenado la corrupción en el sistema judicial venezolano y también ha rechazado las acciones del gobierno de Nicolás a través de colectivos que han lanzado en contra de los partidos políticos. Estos países estarían apoyando la estrategia global del país del norte mediante la construcción y el fortalecimiento de la democracia y el poder crear así un gobierno de transición en el país de Venezuela. Nuestra relación desde la perspectiva estadounidense es muy sólida, es muy profunda y está progresando. Es nuestro deber asegurarnos de que Venezuela no presente ningún obstáculo a nuestros países. Así lo ha manifestado Brasil. Se han abordado temas como la revisión de una operación para esta semana. Lo que el país estadounidense está tratando es que seamos los que finalmente restauremos la democracia en el país venezolano. Por otra parte, 60 países han reconocido que los días de Nicolás como dictador han terminado, mientras que Juan Guaidó continúa siendo el líder debidamente elegido y eso va a cambiar luego de las posibles elecciones parlamentarias que quizás Nicolás intenta realizar en diciembre. Mientras tanto, la DEA mantiene cargos a Nicolás y ha realizado un operativo que sigue incautando y poniendo en mala posición a Nicolás con sus socios. El objetivo es que todos estos ayuden a la detención del dictador. Creemos que hacemos todo lo que podemos, que estaría incluyendo no solo la presión económica que se ejerce sobre el régimen de Nicolás, sino también la presión que se ejerce sobre Cuba para que retire sus fuerzas de seguridad del país de Venezuela. Pero también hemos creado una coalición global para ayudar así al pueblo venezolano a lograr sus objetivos. Así lo ha dicho Mike Pompeo. El movimiento del colectivo de Nicolás contra los partidos políticos no es más que el inicio de una posible confrontación civil entre algunos venezolanos y el gobierno de Nicolás. Este
tiene el poder en el país venezolano, pero el poder internacional lo tiene es Juan Guaidó, y él podría pedir y solicitar ayuda a varios países de la región. No podemos dejar que Nicolás continúe apropiándose de los partidos políticos y menos utilizando a grupos rebeldes como lo son los colectivos. Nicolás va a recibir una reacción en los próximos días por los hechos que han estado sucediendo. El mundo ha sido testigo de cómo Nicolás ha utilizado a grupos rebeldes para tomar los partidos de oposición, algo que no puede ser justificado ante la democracia internacional. Las leyes internacionales protegen a las democracias del mundo entero y van a tener que ejercer una acción definitiva esta semana contra los atropellos de Nicolás. Continuamos con más información. Esta es una información importante. El día de ayer, en las afueras de la Casa Blanca del país estadounidense, ha ocurrido un tiroteo, por lo cual el presidente norteamericano ha sido escoltado abruptamente por un agente secreto de la Casa Blanca. Damos paso al desarrollo de toda esta información. Fuera de la sala de prensa de la Casa Blanca, cuando iniciaba una rueda de prensa sobre el coronavirus, minutos después regresó informando que hubo un tiroteo afuera de la residencia presidencial y que ya estaba bajo control. Agentes del servicio secreto dispararon a una persona que al parecer estaba armada y que terminó herida de bala. Esto es lo que ha dicho el presidente norteamericano Trump. Going to be, I mean, the way they're going, it looks like they're just about going to be topping records hopefully soon. Excuse me? So thank you very much. Sorry for that. There was a shooting. Continuamos con más información de lo ocurrido ayer en las afueras de la Casa Blanca. Outside of the White House, and seems to be very well under control. I'd like to thank the Secret Service for doing their always quick and very effective work. But there was an actual shooting, and somebody's been taken to the hospital. I don't know the condition of the person. It seems that the person was shot by Secret Service. So we'll see what happens. And yeah, did you have something? No, there are no details. We just found out just now. It was outside of the White House, this area. Seguimos con más de toda esta información. Right over here, and they'll have details for you in a little while. Somebody is taken to the hospital. It seems that the shooting was done by law enforcement at that person, at the suspect. It was the suspect who was shot, and this just took place. A couple of people outside, and notice a man named John Roberts, who you know very well. He reported that he heard shots. He was outside and he heard 2 shots. Continuamos con una información del momento. Una operación realizada por migración del país colombiano han expulsado a 3 uniformados, los cuales han sido señalados de pertenecer al régimen del país venezolano. De acuerdo con la información dada por inteligencia, estos soldados pertenecen al régimen del país venezolano del gobierno de Nicolás. Vamos con el desarrollo de toda esta información. Y es que de acuerdo con información oficial que hemos conocido con Migración en Colombia, se trata de los siguientes uniformados: el sargento mayor de Tercera Darwin José Patiño Pariñas y Francisco Ostier Navarro, y el sargento primero Luis Alberto Hernández Baptista. Ahí están viendo ustedes en pantalla estos 3 uniformados de la Guardia Bolivariana del señalado rey de Nicolás Maduro. Fueron capturados, de acuerdo con información que nos ha entregado Migración Colombia Semana Noticias, el pasado domingo. ¿Y en qué lugar fueron sorprendidos y capturados estos uniformados del régimen de Nicolás Maduro? En Castilletes, en la Alta Guajira. Pues de acuerdo con información que nos ha entregado Migración Colombia, de acuerdo con informaciones de las autoridades, se está tratando de identificar si estas personas, si estos uniformados estaban realizando labores de espionaje.
Continuamos con más información de lo ocurrido ayer. Pero eso lo tendrá que dar a conocer y resolver a través de una investigación las diferentes autoridades pertinentes, sobre todo de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, pero eso ya es materia de investigación, porque de acuerdo con informaciones preliminares, estos 3 uniformados ingresaron de manera irregular a territorio colombiano. Seguimos con más de toda esta información. Supuestamente y bajo la excusa de beber agua, porque en el sitio donde estaban no había agua, entonces ingresaron de acuerdo con las autoridades de manera irregular a Colombia a hacer eso, a beber agua, pero realmente esto no ha convencido mucho a las autoridades colombianas, y es así que se está adelantando una investigación más a fondo. De acuerdo con el Migración Colombia, que es una entidad adscrita y que depende de la Cancillería colombiana, del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues los uniformados venezolanos pues van a ser expulsados y pues no podrían ingresar a territorio colombiano en por lo menos 10 años. En los próximos 10 años no podrían ingresar. Continuamos con más noticias del momento. De acuerdo con las autoridades, estos 3 uniformados, recordemos su rango y sus nombres: el sargento mayor de tercera Darwin José Patiño Pariñas y Francisco Ostier Navarro, en compañía del sargento primero Luis Alberto Hernández Baptista, estarían a cargo de esos controles en la frontera. Bueno, mis amigos, y hasta aquí con toda la información del momento. Te invito para que te suscribas al canal, compartas el video en tus redes sociales, nos dejes tus comentarios en la casilla de mensajes del canal, actives la campanita de notificación, dale like y además nos agregues al WhatsApp +57 313 287 4040, donde te haremos llegar toda la información del día. Gracias y chao, chao. Atención, último minuto. Donald Trump tuvo que ser resguardado por unos minutos en la Casa Blanca mientras el servicio secreto daba de baja a un tirador en las afueras del recinto que se enfrentó con la Guardia Presidencial. And the Dow Jones are going to be, I mean, the way they're going, it looks like they're just about going to be topping records hopefully soon. Excuse me? El presidente Trump, minutos después, salió a contar lo sucedido en las afueras de la Casa Blanca a los periodistas en la sala de prensa. Thank you very much. Sorry for that. There was a shooting outside of the White House and seems to be very well under control. I'd like to thank the Secret Service for doing their always quick and very effective work, but there was an actual shooting and somebody's been taken to the hospital. I don't know the condition of the person. It seems that the person was shot by Secret Service. Turbulencia política en Colombia. Iván Cepeda demandará al presidente Duque por sus discursos a favor del senador Uribe y temerarios en contra de la Corte Suprema de Justicia. Sí que sí, la respuesta sí he sentido una enorme presión que la decisión que ha tomado la Corte es la decisión correcta. Este es un caso precisamente de eso, de obstruir la justicia. Es decir, si hay algo que es propio de este caso, es que se ha intentado por todas las formas, por todas las vías, engañar a los jueces, presentar falsos testimonios, sobornar a falsos testigos. De eso se trata precisamente. Y ahora el CNE pide investigación preliminar a la campaña del presidente Duque para aclarar si hubo topes o hubo infracciones en los aportes de la campaña. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, dijo que hay que revocar a Iván Duque, pero por otra razón más grande que la de Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda. Yo creo que aquí hay un tema también de centralismo burdo, diría yo, y además de política del engaño. O sea, el presidente Duque dijo en campaña que se comprometía a proteger el páramo Santurbán y sería inaceptable. De hecho, si existiera revocatoria, sería una causal de revocatoria que uno diga una cosa para elegirse y luego haga exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Yo creo que esa política de la mentira y del engaño es algo que además hay que castigar seriamente en la política colombiana. Álvaro Uribe descartaría impugnar decisión de la Corte y aceptaría ir a juicio.
¿Se está cumpliendo lo que vaticinó María Corina Machado? No habrá paz duradera en Colombia mientras un sistema criminal siga usurpando Venezuela. Y Venezuela jamás será libre si Colombia cae bajo su yugo. El encarcelamiento del presidente Álvaro Uribe es parte de esta operación de destrucción de Colombia y Venezuela. Y por lo tanto, les ruego que se pongan en nuestra posición y vean nuestra experiencia. El encarcelamiento del presidente Uribe es un salto al abismo. Presidente Duque, en nombre de los venezolanos con quien usted ha sido tan solidario, queremos decirle que esta es una operación de Maduro que quiere derrocarle a usted. A los demócratas de Occidente, hay que asumir que este conglomerado criminal que incluye a la FARC, al ELN, a los carteles del narcotráfico, al Hezbollah, al régimen cubano, a sus cómplices de Rusia, de Turquía, de Siria y de Irán, quieren anexar el territorio colombiano al que ya ocupan en Venezuela. ¿Ustedes qué opinan? La oposición en Venezuela sigue firme a no acceder a las inscripciones de los partidos políticos a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela y que iniciaron desde ayer en todo el territorio nacional bolivariano. Si a mí me dijeran, ¿cuándo quieres tú que se vaya Maduro? Tras antier. Ojalá que ya no existiera. Tú no puedes hacer política con las glándulas. Tú las glándulas y los afectos y los sentimientos los dejas en tu casa y tienes que tomar decisiones políticas paradas sobre la realidad. No es lo que yo quiero, es que puedo. Queremos otro CNE, desde luego queremos otro CNE. Ahora si el gobierno dice, no accedo al cambio de CNE, ¿qué hacemos? ¿No vamos a elección? Este proceso electoral tiene de fondo que habrá una renovación absoluta del estamento. Yo creo que del lado nuestro de la oposición surgirá una nueva oposición absolutamente diferente, vendrán nuevos liderazgos salidos de las regiones. Y no es eso, es que van a tratar, como lo han hecho en estos últimos años, en estos 5 años, de intensificar un proceso de control del sistema electoral que impida que el voto se traduzca en una elección. Por tanto, eso que van a hacer no es una elección. Sede de Acción Democrática fue tomada por paramilitares del régimen leales al chavismo y se enfrentaron a simpatizantes opositores. Plenamente probado con la incursión por la fuerza en las sedes de nuestros hermanos de Acción Democrática. Si no fuesen tan graves los acontecimientos, los hechos ocurridos, podríamos catalogarlo como el sainete más patético de los últimos tiempos. Pretender simular una rebelión dentro de los partidos políticos es ridículo. Nada de lo que hagan o digan puede darle forma verdadera a semejante mentira. Obviamente, no hay tal rebelión. Pero lo que hemos visto es que hay personas que están armadas. Que lo que dijeron ayer, que no eran grupos armados, que no eran colectivos, ahí está la evidencia. Esos son los que están aquí, intentando contra la sede de Acción Democrática, intentando acabar con la democracia. Acción Democrática es de todos, pero quien quiera robárselo a todos para uno es un ladrón. La sentencia del espurio Tribunal 71, del mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, echó las bases para la intervención de los partidos y de Acción Democrática. Hemos ganado varias batallas, pero aún el combate continúa. Hemos ganado varias batallas este año. Decidido desde Washington, desde la Casa Blanca, imponerle a Venezuela un presidente ilegítimo, inconstitucional. Cae operador logístico de los carteles del narcotráfico ligados al régimen de Venezuela en Honduras. Soldados de la FARC cruzaron ilegalmente por la frontera y fueron detenidos por las autoridades del país cafetero. El Kremlin anuncia que ya tiene la vacuna para el COVID-19. Lo dijo desde muy temprano, desde Moscú, por supuesto, convirtiéndose en la noticia más esperada para muchos. Dijo, hasta donde yo sé, hoy nos convertimos Rusia en el primer país en el mundo en registrar la vacuna contra coronavirus. Les digo que es una noticia muy esperada, pero que ha provocado también toda clase de dudas, pues empezando por la Organización Mundial de la Salud. Ellos aclaran que esa vacuna que habían desarrollado los rusos no ha entrado en la fase 3, es decir, el momento donde se hace prueba a miles de personas, solamente más o menos 30.000 personas, para una tercera fase para ver si sí funciona la vacuna. En Beirut se quedaron sin gobierno después de los hechos que consternaron al mundo.
Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela, en Latinoamérica y de todo lo que está pasando de fuentes confiables. Gracias por sus likes, nos ayudan a permanecer en nuestra plataforma. Arrancamos la información de la siguiente manera. Extra. Último minuto. Se está cumpliendo lo que vaticinó María Corina Machado en un mensaje dirigido al pueblo colombiano. No habrá paz duradera en Colombia mientras un sistema criminal siga usurpando Venezuela. Y Venezuela jamás será libre si Colombia cae bajo su yugo. El encarcelamiento del presidente Álvaro Uribe es parte de esta operación de destrucción de Colombia y Venezuela, y por lo tanto les ruego que se pongan en nuestra posición y vean nuestra experiencia. El encarcelamiento del presidente Uribe es un salto al abismo. Presidente Duque, en nombre de los venezolanos con quien usted ha sido tan solidario, queremos decirle que esta es una operación de Maduro que quiere derrocarle a usted. A los demócratas de Occidente, hay que asumir que este conglomerado criminal que incluye a la FARC, al ELN, a los carteles del narcotráfico, al Hezbollah, al régimen cubano, a sus cómplices de Rusia, de Turquía, de Siria y de Irán, quieren anexar el territorio colombiano al que ya ocupan en Venezuela. Aquí viene lo último de la tormenta política que se vive en el país cafetero, después de que la orden de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento al senador Álvaro Uribe produjera tanta polarización en el país, y luego de algunas semanas de analizar los elementos existentes, el Consejo Nacional Electoral de Colombia determinó abrir indagación preliminar a la campaña del 2018 del actual presidente Iván Duque. De acuerdo con una comunicación del CNE, la indagación preliminar busca determinar si hubo vulneración de las normas electorales sobre la financiación en la empresa electoral que llevó a la presidencia al mandatario Duque. Para esto, mucha atención, el Consejo Electoral ordenó recoger y recopilar el testimonio de María Claudia Daza, antigua integrante del equipo legislativo del expresidente Álvaro Uribe, sobre las conversaciones que habría sostenido con el desaparecido José Guillermo Hernández Aponte y con Nubia Estela Rueda Martínez, directora del Centro Democrático. En cuanto al diálogo, Hernández, conocido como el Ñeñe, se hablaría de supuestos movimientos de dinero de la campaña de Duque, y en otra conversación con Nubia Estela Martínez de presuntos aportes económicos del empresario venezolano Osvaldo Cisneros por un valor de $300,000. En relación con esto, también se ordenó tomar el testimonio de Nubia Estela Martínez. En este sentido, atención, lo que busca el Consejo Electoral es determinar si hubo un salto de la ley al recibir aportes de extranjeros, algo que las normas en Colombia lo prohíben. De igual forma, se ordenó la versión libre de Luis Guillermo Echeverry, gerente de la campaña de Duque, solicitar al Centro Democrático que remita copias de los soportes contables de la misma con el fin de determinar la procedencia y la cuantía en dinero de los aportes consignados en el reporte de los ingresos y los gastos. Recordemos que se va a investigar el aporte del dinero del empresario venezolano Osvaldo Cisneros a la campaña de Iván Duque con la filial del país. Finalmente, el CNE en Colombia ordenó citar a la excongresista Aida Merlano, detenida en Venezuela y prófuga de la justicia en Colombia, para que se amplíe la información con relación a las declaraciones entregadas a la periodista Vicky Dávila y que tiene que ver con la financiación de la campaña de Iván Duque. Y Faisal Kurer les habían entregado entre los 2 6 mil millones de pesos para la campaña presidencial. Y adicionalmente a eso, supe porque los líderes que yo lideraba, que eran mis amigos, que me apoyaban, trabajaron para la campaña de Duque, y supe que ellos estaban de alguna manera incentivando a los líderes con 10,000 votos para la campaña de Duque, con 10,000 votos para que votaran por él. ¿10,000 votos? 10,000 pesos el voto. 10,000 pesos el voto para que votaran por Duque. ¿Qué? La decisión del Consejo Electoral fue adoptada por la Comisión Instructora Especial, en la que están los magistrados Jaime Luis Lacutier, Virgilio Almanza y César Abreu Méndez. Estos son los 5 puntos del comunicado oficial del CNE. Mucha atención. Citar a María Claudia Daza Castro para que rinda testimonio sobre las conversaciones que habría sostenido con el cuestionado ganadero José Guillermo Hernández Aponte, conocido como el Ñeñe, y con Nubia Estela Martínez Rueda, directora política del Centro Democrático. Y los audios interceptados por
por la Fiscalía General de la Nación, en la que se habla de supuestos aportes económicos del empresario venezolano Osvaldo Cisneros por un valor de $300,000. En el segundo punto, habla de llamar a rendir testimonio a Nulia Estela Martínez, directora del Centro Político Centro Democrático, sobre las conversaciones interceptadas que sostuvo con María Claudia Daza. En el tercer punto se habla de llamar a versión libre a Luis Guillermo Echeverri Vélez en su condición de gerente de campaña del entonces candidato a la presidencia, el doctor Iván Duque, sobre los hechos relacionados con la financiación de la campaña. En el auto se le solicita al Partido Político Centro Democrático que debe remitir copia de los soportes contables de la campaña electoral del entonces candidato Iván Duque con el fin de determinar la procedencia y la cuantía de los aportes consignados en el reporte de los ingresos y gastos de la campaña a la presidencia de la República para el periodo constitucional. En el quinto punto, atención, citar a la ex senadora Aida Merlano Rebolledo para que se amplíe la información con relación a las declaraciones entregadas a la periodista Vicky Dávila. La diligencia se realizará por los canales diplomáticos correspondientes. Te voy a dar los lugares, las direcciones en el correo electrónico que te voy a enviar, con horas puntuales para que hagan un cotejo de llamadas telefónicas, para que miren en qué lugares, y no solamente de Iván Duque. Te voy a hablar también de temas puntuales como Vargas Lleras con su tema de reelección y cómo le exigió a Julio una cuota y cómo públicamente le reclamó que no había dado su cuota porque Fachar se lo había dicho que Julio no había dado la parte de él, y Julio le gritó públicamente: ¿cómo que yo no he dado si ya he dado 1.500? No he dado el resto porque no lo voy a soltar todo enseguida. Y a él le dio pena y entonces se alejó. Última hora. Extra. Último minuto. Hace pocas horas, mucha atención, Iván Cepeda, senador de la izquierda y perteneciente al Polo Democrático, dijo que enfila baterías para ponerle un tate quieto a Iván Duque por sus declaraciones que se interpretan como presión a la Corte Suprema de Justicia y de cómo debería de llevar a cabo el proceso al senador Álvaro Uribe Vélez, quien le han ordenado la detención domiciliaria. Así que sí, la respuesta sí he sentido una enorme presión, que la decisión que ha tomado la Corte es la decisión correcta. Este es un caso precisamente de eso, de obstruir la justicia. Es decir, si hay algo que es propio de este caso, es que se ha intentado por todas las formas, por todas las vías, engañar a los jueces, presentar falsos testimonios, sobornar a falsos testigos. De eso se trata precisamente. En pocas palabras, que Uribe debe estar libre para que se pueda defender de las acusaciones. Y mucha atención, porque se han conocido en las últimas horas decisiones que podría estar tomando el Partido Centro Democrático, especialmente el senador Álvaro Uribe Vélez, y también estamos hablando de Hernán Prada, las decisiones ante lo que ha dictaminado la Corte Suprema de Justicia. Sí, señores, así como lo están escuchando, se ha planteado en una reunión que, según la cadena radial Blue Radio, la hizo Álvaro Uribe, el senador Hernán Prada, quienes están involucrados en el proceso de falsos testigos, y sus respectivos abogados para decidir qué pasos van a tomar tras la decisión de la Corte Suprema. El tercer y más probable escenario es que el expresidente Uribe se va a defender en medio del juicio. Fuentes del proceso le han confirmado a Blue Radio que solo procedería el recurso de reposición, y la razón por las que los abogados tanto de Uribe Vélez como de Hernán Prada prefieren no presentarlo es porque tienen dudas sobre la imparcialidad de la instrucción de la Corte, indicó a Blue Radio. La frecuencia radial agrega que la decisión final se tomará este martes, pero por ahora, señala, Uribe le ha insistido a su abogado Jaime Granados no presentar ningún recurso. La Corte Suprema de Justicia tiene 120 días para recaudar toda la información sobre el proceso contra el expresidente, y allí se decidirá si archivan la investigación o llaman a juicio al senador Uribe y a Prada. Si Uribe va a juicio, el expediente será público, lo que hoy solicita el senador, y si el caso es archivado, significaría que él y Prada estarían absueltos. ¿Ustedes qué opinan, por favor? Atención, último minuto. Atención Venezuela, ya se han iniciado el comienzo de las inscripciones fraudulentas, como los han llamado la oposición que lidera Juan Guaidó, y los movimientos que se han sumado al respaldo de no participar de ellas para presionar la salida de Nicolás Maduro. El evento político se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre. Desde hoy hasta el 19 de agosto, los representantes de las organizaciones con fines políticos nacionales vigentes podrán presentar sus postulaciones para participar en las elecciones de la Asamblea Nacional a realizarse el próximo 6 de diciembre, anunció el Consejo Nacional Electoral. A estos comicios no acudirán 27 partidos que conforman el grueso de la oposición venezolana y que acordaron no presentarse a lo que consideran un fraude electoral por parte de la dictadura castrochavista. Este proceso electoral tiene de fondo
que habrá una renovación absoluta del estamento. Yo creo que del lado nuestro de la oposición surgirá una nueva oposición absolutamente diferente. Vendrán nuevos liderazgos salidos de las regiones. Y no es eso. Es que van a tratar, como lo han hecho en estos últimos años, en estos 5 años, de intensificar un proceso de control del sistema electoral que impida que el voto se traduzca en una elección. Por tanto, eso que van a hacer no es una elección. Plenamente probado con la incursión por la fuerza en las sedes de nuestros hermanos de Acción Democrática. Si no fuesen tan graves los acontecimientos, los hechos ocurridos, podríamos catalogarlo como el sainete más patético de los últimos tiempos. Pretender simular una rebelión dentro de los partidos políticos es ridículo. Nada de lo que hagan o digan puede darle forma verdadera a semejante mentira. Obviamente no hay tal rebelión. Pero lo que hemos visto es que hay personas que están armadas, que lo que dijeron ayer, que no eran grupos armados, que no eran colectivos, ahí está la evidencia. Esos son los que están aquí, intentando contra la sede de Acción Democrática, intentando acabar con la democracia. Acción Democrática es de todos, pero quien quiera robárselo a todos para uno es un ladrón. La sentencia del espurio Tribunal 71, del mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, echó las bases para la intervención de los partidos y de Acción Democrática. Hemos ganado varias batallas, pero aún el combate continúa. Hemos ganado varias batallas este año. Decidido desde Washington, desde la Casa Blanca, imponerle a Venezuela un presidente ilegítimo, inconstitucional. En su opinión, el régimen de Nicolás, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva. Sin embargo, 3 de los 4 mayores partidos de la oposición venezolana han sido intervenidos judicialmente y sus directivas renovadas por orden del Tribunal Supremo de Justicia, que ha puesto al frente a exmilitantes de partidos expulsados y acusados meses antes por sus compañeros de haber sido sobornados por el gabinete chavista. Se trata de Primero Justicia, del que forma parte Enrique Capriles, Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López, y el socialdemócrata Acción Democrática, cuya sede ha sido ocupada por quienes fueron designados como líderes del partido del TSJ, un órgano que rechaza a la oposición por la forma en que fueron nombrados sus magistrados y sus cercanías al chavismo. Fuerzas paramilitares leales al régimen chavista tomaron este lunes la sede del partido Acción Democrática en Caracas, capital de Venezuela, tras lo cual se enfrentaron con simpatizantes del grupo opositor que intentaban recuperar el control de las oficinas. Estos enfrentamientos se dieron cerca de las 10 de la mañana este lunes, cuando militantes y políticos que simpatizan con el líder opositor Henry Ramos Ayub acudieron a la sede en la Florida Oeste de Caracas para reclamar ante las denuncias de que había sido tomada por colectivos armados, como se conocen a los órganos paramilitares al servicio del régimen de Nicolás Maduro, un grupo que estaba dentro del edificio y que simpatiza con el dirigente Bernabé Gutiérrez, antiguo aliado de Ramos Ayub en Acción Democrática y que ahora negocia con el chavismo, no les permitió la entrada. Acción Democrática es uno de los partidos opositores que han sido intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, leales a Nicolás, junto con Primero Justicia y Voluntad Popular, en un intento de inhabilitar a sus líderes y de colocar en su lugar a personas que están vinculadas con Nicolás. Acción Democrática está siendo intervenida porque el dictador Maduro busca confundir, procura crear la falsa oposición para hacerle creer a la gente que tiene un respaldo democrático que no existe, dijo el diputado y dirigente del partido William Dávila en una nota divulgada por la Oficina de Comunicaciones de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela designado por la Asamblea Nacional. Hoy una vez más echamos al mar los grillos y maldito sea el hombre que intente fabricarlos de nuevo y poner una galla de hierro en la carne de un hijo de Venezuela. Justamente luchamos para erradicar esta pretensión militarista de esta dictadura de Maduro y sus secuaces. No somos un partido creado por decreto, como lo dijera Andrés Eloy. Por eso no podemos disolvernos por decreto. No somos un grupo para hacer política. Somos simplemente una conciencia, la conciencia de un pueblo. Por tanto, aunque los líderes de estas 3 formaciones opositoras no comparezcan, los nombres y los símbolos electorales de los partidos estarán en las papeletas el próximo 6 de diciembre. En declaraciones difundidas por el canal estatal venezolana de televisión, la presidenta del CNE, Indira Alfonso, no se refirió a esta polémica y aseguró que han puesto en marcha el plan de inscripciones con una receptividad total de las organizaciones con fines políticos que participarán en los comicios. Si habla de receptividad,
actividad? ¿Será que la funcionaria no entiende que la oposición necesita elecciones libres y que Nicolás deje el poder le haría un favor al pueblo de Venezuela, dicen los opositores en el país caribeño? Última hora. Extra. Último minuto. Atención, otro más que cae a los grupos de narcotraficantes aliados al régimen. Esta vez en Honduras cayó otro que es considerado el que arma toda la logística para el transporte de las sustancias ilícitas al hemisferio. García Teruel es considerado por la justicia de Estados Unidos como el encargado de las transacciones del narcotráfico colombiano y venezolano por el temido clan Montes Bobadilla en la nación centroamericana. Según la redacción del primer informe, José del Tránsito García Teruel es considerado la mano derecha del clan de Montes Bobadilla, vinculado a este cartel en Centroamérica, y fue capturado en la ciudad de San Pedro Sula, en el noreste de Honduras. El detenido se encontraba prófugo de la justicia y solicitado en extradición por una corte federal del distrito este de Virginia, en Estados Unidos. García Teruel es considerado por la justicia de los Estados Unidos como el encargado de coordinar la logística de las transacciones de estas sustancias con narcos de Colombia y Venezuela, que presuntamente operaban en la frontera entre ambas naciones suramericanas protegidos por el régimen de Nicolás Maduro desde Caracas. El 15 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia, a través de una jueza de extradición designada, emitió la orden de captura en contra de Noé Montes Bobadilla, Erlinda Ramos Bobadilla, Alejandro Montes Bobadilla y Juan Carlos Montes Bobadilla, José del Tránsito García Teruel y Arnulfo Fagot Máximo, por responsabilidades en los delitos de conspiración para el tráfico de sustancias ilícitas hacia el continente. Desde 1998, el clan comenzó a operar hacia Estados Unidos y llevaban armamento hacia Colombia a cambio de cargamentos del ilícito y en lavado de activos, según reportes de la inteligencia de Honduras. Extra. Último minuto. Atención Colombia, el gobierno colombiano a través de su departamento de migración adelantó un proceso de extradición contra 3 integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron capturados este domingo por el Ejército Nacional. Los funcionarios entraron ilegalmente al territorio colombiano. El reporte dice: los militares venezolanos fueron sorprendidos en territorio colombiano en Castilletes, en la Alta Guajira. Al parecer, los hombres ingresaron al país para abastecerse de agua, aludiendo que donde están ubicados escasea el líquido, dice el reporte preliminar al que tuvo acceso el diario El Tiempo. Los detenidos son los sargentos mayores de la tercera Darwin José Patiño Farías y Francisco Ostiar Navarro y el sargento primero Luis Alberto Hernández Baptista, los cuales están siendo entrevistados por funcionarios colombianos antes de ser expulsados a Venezuela. Una fuente consultada por el citado diario colombiano asegura que los militares venezolanos capturados cumplen funciones de vigilancia en las trochas por donde de manera ilegal cientos de personas cruzan en la frontera entre los dos países. Otras fuentes del ejército aseguraron que los uniformados venezolanos fueron tratados con respeto mientras se corrobora qué estaban haciendo en el territorio nacional. Cumpliendo los protocolos, los funcionarios de la Guardia Nacional Venezolana fueron sometidos a estudios médicos para luego ser entregados a la autoridad migratoria. Hasta este momento no ha habido pronunciamiento oficial por parte de ninguna nación a propósito de estos hechos en la frontera. Extra. Último minuto. Atención a la siguiente historia que se da en la vida real en Venezuela. La esposa de un militar a quien no ve desde hace 5 meses y quien el gobierno lo acusa de rebelión y traición a la patria. Le mandó un mensaje a Alex Saab tras su carta de amor al gobierno de Cabo Verde para que lo dejen libre y se quejó de sus condiciones allí en la isla. La ciudadana, según el portal Infobae, quien denuncia esta situación, la señora exigió en el Twitter al gobierno mejores garantías y un trato digno para su esposo, y lo cual fue advertida de represalias por parte de las autoridades y dejaba ese mensaje en redes, por lo que las represalias iban a ir en contra de su esposo, de quien está detenido en el DGCIM o en el SEBIN. Pero aquí está el tema de la noticia. La señora, que guardamos su nombre por seguridad, contó al portal de noticias Infobae que le causó mucha indignación leer la carta que le había enviado el testaferro de Nicolás Maduro al gobierno de Cabo Verde. La señora se refiere a Saab de la siguiente manera: Alex Saab dice que lo trasladaron desde el aeropuerto a una celda donde permaneció encerrado 2 días sin comida o luz, pues a mi esposo, cuando lo detuvieron en el DGCIM, negaron que estuviera en sus instalaciones y nos enviaron a hospitales y a la morgue. 2 semanas después supimos de manera extraoficial que estaba en el DGCIM de Boleita. Fui todos los días a preguntar por él. Los funcionarios siempre repetían que no estaba, hasta que uno, muy jovencito, me dijo: señora, no lo puede ver hasta que se cumplan los 45 días del acostumbramiento. Le pregunté qué era eso y me respondió: es el tiempo establecido en la ley para que él pueda tener visitas o llamadas. Usted sabe, se queja por días. La DGCIM
DGCIM tuvo 45 días a mi esposo secuestrado, dice la esposa del oficial. Después los abogados nos contaron que eso era ilegal, pero ningún organismo del Estado actúa para restablecer la seguridad jurídica. Quizás por eso sentí mucha rabia cuando leí la carta de Alex Saab al primer ministro del archipiélago africano Ulises Correa. Ese Alex Saab señala que el gobierno de Nicolás lo recompensó con nacionalidad y con el cargo de enviado especial. Pues dejen de decirle que mientras a ese individuo, denunciado por no ser nada honesto, le dieron nacionalidad y hasta inmunidad diplomática, a nosotros nos quitaron nuestros documentos, allanaron la casa de mi suegra, nos robaron, nos advirtieron, se llevaron nuestros teléfonos y usaron los contactos que habían en ellos para enviar mensajes denigrantes contra mi esposo, que tiene una cartera militar intachable. Él, Alex Saab, se queja de haber perdido 20 kilos de peso, pues en la DGCIM hay presos que han perdido incluso 45 kilos. Ahora mismo los detenidos han bajado brutalmente de peso porque no permiten que les llevemos alimentos y la comida que dan en la DGCIM es muy poca y con casi nada de proteína. Los que más sufren son los que deben de seguir dietas por razones de salud. Sin poder evitar el llanto, la mujer dice que no solo mi esposo está preso, con él estamos todos, esposa, hijos, padres, hermanos, todos estamos presos. Es una cadena que nos ata a la incertidumbre, al miedo, a la interminable espera por una llamada. Imagínense la angustia que vive cualquier ser humano en el mundo ante la pandemia, pero agréguele la particularidad de lo que ocurre en Venezuela con la crisis que representa el precio de los alimentos y lo caótico de los servicios públicos. A este escenario agréguele la tragedia de la violación de los derechos humanos, los tribunales cerrados, la inacción de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo con el temor a que nos desaparezcan un familiar o se contagie y este pierda la vida. Finaliza la mujer diciendo lo siguiente: es inaudito que Alex Saab le diga a Cabo Verde que Venezuela siempre lo tratará con mayor respeto y le presentará más oportunidades que Estados Unidos, y que él puede ayudar como representante de Venezuela más que los Estados Unidos lo hará en 100 años. Su nacionalidad venezolana es dudosa, como también la de los guerrilleros que ahora tienen cédula y pasaporte venezolano. Atención Colombia, el presidente colombiano Iván Duque ve fundamental que el empresario Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, sea extraditado a los Estados Unidos por Cabo Verde para que se develen los vínculos oscuros del régimen venezolano con el narcotráfico. Es necesario y fundamental para que se puedan desnudar todos los vínculos oscuros de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico, con el lavado de activos y con una red criminal muy grande, afirmó el mandatario en entrevista con la Radio Nacional de Colombia. De todo, creo que esa extradición se tiene que dar, es necesaria y es fundamental para que se puedan desnudar todos los vínculos oscuros de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico, con el lavado de activos y con una red criminal muy grande. Iván Duque recordó que en Colombia la Fiscalía está realizando el proceso de extinción de dominio a 8 inmuebles del empresario, con lo que las autoridades buscan judicializar a todos aquellos que se han beneficiado de esa red, que van desde beneficiarios, socios y personas que han estado vinculadas al lavado de activos. Segundo, nosotros hemos estado colaborando no solamente con la Fiscalía General de la Nación como gobierno, sino también con el gobierno de los Estados Unidos, entregando información pertinente y contundente sobre toda la maraña de empresas que se han vinculado a esa red de lavado de activos, y que se pueda esclarecer también toda la red criminal que hay en esas empresas, que van desde beneficiarios, socios, personas que han estado vinculados al tema del lavado de activos. En este sentido, el mandatario manifestó que la idea es hacer una de las operaciones quizás más importantes en términos de congelamiento de activos de estas estructuras criminales. Y yo creo que la colaboración que se ha brindado a las autoridades norteamericanas y la que se ha brindado también a la Fiscalía es importante, y yo obviamente espero tanto que la Fiscalía General de la Nación siga avanzando en una extinción rápida de dominio y en develar todo ese entramado de compañías vinculadas a esas redes de narcotráfico y también de contrabando y también de lavado de dinero, y que puedan también las autoridades de los Estados Unidos develarlas y hacer una de las operaciones quizás más importantes en términos de congelamiento de activos para esas estructuras criminales. Nosotros hemos colaborado permanentemente en este proceso y recientemente hemos entregado un gran paquete de información para solidificar todas las investigaciones que adelanta OFAC, que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la DEA y otros organismos judiciales. Igualmente aseguró que las autoridades colombianas han colaborado permanentemente en el proceso y entregaron un gran paquete de información para solidificar todas las investigaciones que adelanta el Departamento del Tesoro y de los Estados Unidos y de la DEA. De activos. Y yo creo que la colaboración que se ha brindado a las autoridades norteamericanas y la que se ha brindado también a la Fiscalía es importante, y yo obviamente espero
tanto que la Fiscalía General de la Nación siga avanzando en una extinción rápida de dominio y en develar todo ese entramado de compañías vinculadas a esas redes de narcotráfico y también de contrabando y también de lavado de dinero, y que puedan también las autoridades de los Estados Unidos develarlas y hacer una de las operaciones quizás más importantes en términos de congelamiento de activos para esas estructuras criminales. La colaboración que ha brindado las autoridades norteamericanas y las que se ha brindado también la Fiscalía es importante, expresó según la agencia EFE. Nosotros hemos colaborado permanentemente en este proceso y recientemente hemos entregado un gran paquete de información para solidificar todas las investigaciones que adelanta OFAC, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Mucha atención a esta información que es importante. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este martes 11 de agosto que su país ha logrado ser el primero en el mundo en registrar una vacuna contra el nuevo COVID. Esta mañana se ha registrado por primera vez en el mundo una vacuna, dijo el Kremlin en una reunión con el gabinete de ministros. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recibió la noticia con cautela. La organización resaltó que el tratamiento primero debe ser sometido a revisión. Según el mandatario, la vacuna es eficaz, ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una inmunidad estable ante el COVID. El jefe del Kremlin aseguró que una de sus hijas ya se ha vacunado con el biológico ruso y ahora se siente bien. Espero que en breve podamos comenzar a producir en masa este remedio, señaló Vladimir Putin. Lo dijo desde muy temprano, desde Moscú, por supuesto, convirtiéndose en la noticia más esperada para muchos. Dijo: hasta donde yo sé, hoy nos convertimos Rusia en el primer país en el mundo en registrar la vacuna contra coronavirus. Les digo que es una noticia muy esperada, pero que ha provocado también toda clase de dudas, pues empezando por la Organización Mundial de la Salud. Ellos aclaran que esa vacuna que habían desarrollado los rusos no ha entrado en la fase 3, es decir, el momento donde se hace prueba a miles de personas, usualmente más o menos 30,000 personas, para una tercera fase para ver si sí funciona la vacuna. Al mismo tiempo, agregó que la vacunación será voluntaria para que lo hagan los que así lo desean. Vladimir Putin confió en que los países extranjeros también podrán desarrollar próximamente sus vacunas contra el COVID-19. Espero que nuestros colegas en el extranjero también sigan con su labor y que el mercado de los fármacos y vacunas haya más remedios que se puedan utilizar, afirmó. Una primera consecuencia es que puede provocar daños a las personas. Otra es que otorga una falsa sensación de que las personas vacunadas pueden realizar actividades que no deberían en plena pandemia. Es decir, que pueden creer que están protegidos y el comportamiento de los vacunados puede acelerar la transmisión comunitaria. Y en Rusia la gente cree que está protegida cuando no lo está. En la actualidad, el Kremlin es el cuarto país en el mundo con mayor número de infectados con el nuevo COVID. Tiene 897.599 casos confirmados, 4.945 más que ayer según los últimos datos oficiales. La Organización Mundial de la Salud recibió con cautela la noticia de la que el Kremlin ha registrado la primera vacuna en el mundo contra el COVID-19, señalando que este, como el resto, deberá seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. Acelerar los procesos no debe significar poner en compromiso la seguridad, señaló en rueda de prensa el portavoz de la OMS, Tarek Jaresevic, quien añadió que la organización está en contacto con las autoridades rusas y de otros países para analizar los procesos de las investigaciones. El portavoz subraya que la organización se siente animada por la rapidez en la que se están desarrollando las vacunas y espera que alguna de ellas se muestren seguras y eficientes. La vacuna en el Kremlin, anunciada por el mismo presidente Vladimir Putin en una reunión con el gabinete de ministros, no figura entre las que, según señala la OMS, estaban avanzadas. El organismo con sede en Ginebra citó entre estas 6 a candidatas a vacunas desarrolladas por laboratorios de Asia, en colaboración con la Universidad de Oxford. De acuerdo con Vladimir Putin, la vacuna rusa es eficaz, ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr inmunidad estable ante el COVID-19. Cerramos con esta noticia. Les leo la declaración de Anthony Fauci. Cualquiera puede decir que tiene una vacuna y fabricarla, pero hay que demostrar que es segura y efectiva, lo cual dudo que hayan demostrado, dijo a principios de agosto a una entrevista con Black Press USA TV. Atención, lo sucedido en el puerto de Beirut tumba al gobierno de Líbano. 6 días después de lo sucedido en el puerto de Beirut, que acabó con la vida de al menos 160 personas, el frágil gobierno de Líbano ha caído en medio de manifestaciones que repiten en las calles y que exigen la dimisión de todos los dirigentes del país, en una jornada en la que 3 ministros de Justicia, Finanzas y de Juventud habían adelantado el destino de todos los miembros del gabinete al presentar su renuncia. El primer ministro
ministro libanés Assam Diab anunció que ya todo el mundo lo esperaba. Damos un paso atrás para estar con la gente, para combatir con ella lo que se necesita para el cambio. Por eso anunciamos la renuncia de este gobierno, dijo Diab en un mensaje a la nación en el que habló de la lucha contra los corruptos y la necesidad de tener un ejecutivo de salvación nacional. En un discurso lleno de alusiones al sistema corrupto y los que se aprovechan de ello, una mención habitual que nunca va acompañada ni de nombres ni de acusaciones concretas, Diab aseguró que el problema es más grande que el propio Estado. Los mecanismos de corrupción son más grandes que el Estado. En el Líbano, afirmó Diab, cuyo gabinete fue formado en diciembre del 2019 en respuesta a la ola de manifestaciones que estalló en el país el 17 de octubre en contra del sistema sectario, un régimen nacido del conflicto civil que acabó en 1990 y que ha llevado al país al borde del precipicio. Amigos, si les gustó este contenido, por favor ayúdenme a compartirlo en sus redes sociales. Por favor, me dan un like. El que no le gustó, pues le da dislike. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo. Estamos creciendo cada día y ese apoyo es importantísimo para nosotros permanecer en la plataforma y entregarles a ustedes un buen contenido de mano de fuentes confiables para que la información llegue de primera mano. Los invitamos a comentar este video, a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo video.